nada el 14 de agosto, viernes, ahí empezaríamos las clases. Yo igual por mensaje les voy a mandar. Si el viernes 14 no tengo nada por ahora, pues me falta otro instituto, ver las mesas. Si no tengo nada, por ahí podríamos empezar el 14. Y ya si no, nos tendríamos que ir al 21, porque el 19 también tomo geometría, la mesa de agosto, así que ya pasaríamos al 21. Así que bueno, yo después le confirmo bien si el 14 o el 21 tenemos clase. ¿Está? Perfecto. ¿Escucharon? Bien, profe, sí. Bueno, Así que bueno, si es hasta el 14, por lo menos van a tener un mes de vacaciones. Conmigo, por lo menos. No. ¿Eh? sí, es que era más o menos lo que pensábamos, porque son 2 semanas de vacaciones y después 2 semanas más que tienen que ustedes tomar mesa de examen. Así que sabíamos Claro, que más o menos iba a ser un mes. pero este año, como en la primera quincena se toma el de marzo, que no se tomó, y la segunda quincena se toma el propio de agosto, ya se hace casi un mes de exámenes. Pero yo voy a ver si algún día que tengo intermedio, que no tengo mesa, puedo empezar. Pues si no, ya les digo, empezaríamos recién el 21. Ya ahí ya es más de un mes, ya tienen 15 días de ahora más 20 más. Ya después no van a querer volver, ya se van a acostumbrar a no venir. ¿Escuchan? Sí, profe, escuchamos. Bueno, vieron que les subí lo que habíamos estado hablando la clase pasada y ahora recién, antes de empezar la videoconferencia, les subí lo que vamos a ver ahora, los criterios de congruencia, y les dejé también las demostraciones de los teoremas. Si podemos, vemos alguno, y si no, bueno, los tienen resueltos los de la guía, los 2 teoremas con los 2 recíprocos. Y otro más que me preguntaron la clase pasada de un ángulo exterior igual a la suma de los 2 interiores, bueno, ese también se los puse para que lo vean. Chica, ¿alguna consulta? Profe, una consulta. Yo con Sí. el ejercicio, los del 9, hallar la medida del ángulo. ¿Eso serían más o menos como con el ejercicio anterior, con la actividad anterior, más o menos como lo tenemos que sacar? Claro, lo que pasa es que ahora pueden usar la suma de los ángulos interiores, ese que les voy a dar, que un exterior es igual a la suma de los 2 interiores no adyacentes, y otras cosas más para... Ajá, ¿y ahí también tenemos que sacar hipótesis y todo eso o no? No, en el cálculo de cuando es En el hallar cálculo un solo... ángulo, no es una demostración, es solamente un cálculo. Bien. Si Listo. te dice demostrar tal cosa, sí. Está, como diría en el 3 que dice demostrar el teorema. Claro. Cuando dice demostrar, sí, tenés que hacer con hipótesis, tesis, o por el absurdo. O por el absurdo. Y si es el hallar la medida de un ángulo, hallar la longitud de una arista, no. Ahí ya, o de un lado, ahí lo haces por cálculo, nada más. Encontrar el valor y listo, no tenés que demostrar nada. Lo que pasa es que siempre tenés que usar cosas que sean ciertas. Sí, bien. Propiedades que ya hemos visto. De las Por eso que les vimos, de decía las que no en vimos los del todavía no. 9, claro, en el 9 se puede hacer por teorema del seno, del coseno, pero eso todavía no lo vimos, que va a ser para la próxima guía, que es la parte de trigonometría. Así que lo ideal sería resolverlo con las herramientas que tienen hasta ahora. Bueno, bien.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. ¿No? Bueno, entonces les voy a compartir la parte de los criterios de congruencia. Mientras tanto, hoy es el cumpleaños de Cristian, nuestro compañero. Feliz cumple. Cristian, ¿cuánto? Yo, muchas gracias, Fer. Feliz cumple. ¿Apellido? Ciruli. Feliz cumple. Ah, sí, feliz cumple. Justo, mirá, el último día de cursada. Sí, Lástima que no se puede salir, si no íbamos a tomar una cerveza por ahí. para Lástima la que no próxima, estábamos para en la las próxima. presenciales, si no hacíamos salida después de la facu. Claro, Encima viernes. claro. Nos venía el pelo hoy. No viernes, te venía Posta. bárbaro. Mate con torta en clase y después salida. Claro. Sí, me imagino, con factura, torta, bizcochito, de todo. Después Sí, nos sí. salimos por la puerta. Cuando empecemos no sé si vamos a entrar. Y eso también. Vamos a tener que hacer gimnasia primero. Bueno, no sé si escucharon algo, que parece que terciario se va a ajustar a lo que hace la universidad también. Así que no sé No para cuándo escuché, volver. ¿cómo es eso? Y la facultad lo que pensaba era volver a la presencialidad para exámenes nada más y los últimos años, lo que se están por recibir, tipo lo que quieren hacer también en la secundaria. Y decían que por ahí terciario se hacía lo mismo. Así que no sé para cuándo volvemos. Yo pensaba que por ahí después de los exámenes podíamos volver, pero está medio complicado. Aparte han presentado muchos que no, algunas listas vieron de los gremios, todo, que no están de acuerdo con los protocolos, así que se armó un poco de lío con eso, así que me parece que estamos más lejos todavía ahora de volver a la presencialidad. Así que bueno, veremos qué pasa después del receso. También dependemos de cómo va el tema de los contagios y todo. Ahora estamos Sí, como en un pico de contagios, así que profe, ¿y con veremos si... nosotros qué sería? Como más o menos dicen, como vio que los chicos de primaria dicen que supuestamente que no los van a hacer pasar de año. Está bien, nosotros tenemos que rendir y eso, pero con nosotros sería con las pruebas, ¿verdad? Sí, con los parciales, si no haremos Con los parciales virtuales, parciales. ¿qué va a hacer? Sí, porque bueno, en primaria es lo que dicen, que no van a pasar de año, de grado. Que no pasan los alumnos, los chiquitos. Claro, los alumnos, los chiquitos. Ah, no, eso no sabía. Primero decían que el año no se perdía. Y ahora, Sí, al principio decían eso y ahora, bueno, en el grupo de las mamás de las escuelas ponen que los nenes no van a pasar. no, eso no sabía. Sí, ¿Y sí, porque había qué repiten todos? Repetirían o volverían a hacer, bueno, sí, volver a hacer el año, pero lo que se están quejando las mamás es que si sería así, ¿para qué siguen dándoles módulos y todas esas cosas? Claro, sí, para eso de dejarlo por perdido y Dejarlo listo. por perdido y Empezamos el listo. año que viene de nuevo. Claro, pero bueno, No, ustedes nosotros es no distinto creo. porque tenemos parciales. Claro, a lo sumo, en el primer cuatrimestre no se tomarán, pero si se ve que se sigue así hasta fin de año, en el segundo cuatrimestre vamos a tener que hacer alguna actividad tipo parcial virtual. Ah, bien. Así del tipo como les tomé yo, ¿se acuerdan? Sí. De una onda así, o en las pedagógicas, por ahí presentar algún trabajo y defenderlo oral por una videoconferencia. Algo así se va a tener que implementar. No, pues si me Igual dicen... nosotros con los finales... Claro, lo que pasa es que la cursada, al no ser promocional, viste que sacaron la promocionalidad, la cursada la tienen que primero aprobar la cursada y después el final. Si no, directamente
estarían todos en régimen libre y se presentan a rendir el final y chao. Pero ¿para sí? qué hicimos todo esto todo el año? Claro, ese es el tema. La videoconferencia, hacer la entrega, esto, corregir, ir, venir. Hubiéramos dicho, bueno, vayan estudiando Se estas pierde cosas un y año, a fin de año les tomamos el final libre y listo. y listo. Así que no, algo se va a hacer, no creo que sea lo mismo. Lo que pasa es que los chicos vieron cómo son, si no está el docente, no sé si con los padres aprenden mucho. No, no quieren saber nada. Encima los padres tampoco tienen tiempo, tienen que trabajar, tienen que hacer sus cosas y No, no es lo mismo. no es lo mismo. No, la verdad Así que no. que, Nosotros por ahí que somos más grandes, por ahí entendemos más, pero los chicos no. Ya claro, están pueden por recorridos. ahí, los chicos, aparte cuando van a la escuela, ustedes saben que van obligados, si no, si es por ellos Sí. se quedan durmiendo o no. Van obligados. A la escuela van obligados, así que no es Sí. que cumplen el horario obligado. Porque uno diría, bueno, ahora que están calentito en tu casa, en vez de 4, trabajar 2 horas y hacer lo 2 mismo, pero horas. No, menos hace. no se ponen ni media. No, nada. Y ya ahora ahora dice que están de vacaciones, así que peor. No, sí, ya ahora listo, olvidate. Eso de recuperamos las vacaciones, no. No, Nosotros lo vamos a nada. hacer, pero yo tengo una pila para corregir, así que voy a estar todas las vacaciones corrigiendo. Trabajando también. Ya. Así que, y ustedes por ahí poniéndose al día. Pero no, Sí. los chiquitos no, los chiquitos se la van a tomar en serio la vacación. Así que bueno, esperemos que esté feo y no suframos por no poder salir. Que haga mucho frío y llueva. No, profe, que algunos tenemos que ir a trabajar. Ah, no, entonces no. Lluvia no. Lluvia no. No, y frío tampoco entonces. ¿Dónde trabajan? ¿Son esenciales o por su cuenta? Bueno, yo trabajo en una fábrica, en una planta de pescado, en un frigorífico. Ah, vos no paraste nunca. Así que no, Claro, somos esenciales. claro, y ahí no, y ahí sí hace frío. Ahí en el Y ahí, puerto, sí, en el puerto. Ahora está oh, medio complicado el tema del puerto con los contagios. Pero bueno, ¿sí? ¿Se aumentó? varias plantas, varias fábricas, varias empresas tienen contagiados. Nosotros por ahora, por suerte, venimos zafando, pero está bastante complicado. Sí, vieron que en varios lados se abrieron focos de contagio. Claro, porque más o menos todos tenemos unión con todos, ¿no? Siempre hay algún enfermero, algo que se Sí, y conoce y de la familia y es de la zona más o menos. muchos de salud sí están contagiados, se han contagiado. Sí, muchos de salud. Sí, está complicado. Y todo empezó también ahí en el CUSA y dicen muchos contagios. Y ahí medio como que se propagó todo. Y ahí se despertó el bichito. Bueno, el INE estaba haciendo aproximadamente unos 40, entre 40 y 50 estudios de COVID por día y ahora está alrededor de 200. Claro. Sí, pero eso era previsto, viste, que en algún momento iba a aumentar. Y con el frío, peor. Lo que pasa es que no hay que, como, bueno, ya está, ya pasó. Tenemos que estar conscientes que estamos en el medio recién de todo el desarrollo de la pandemia. Y tratar de que tengamos lo menos, no sé si lo menos contagio, pero que tengamos por ahí que se puedan atender todos los que estén contagiados. Ese es el tema. No tanto que haya poco contagio, sino que el servicio de salud esté acorde a poder atender a todos. Y no empezar a elegir como hacían en otros lados. A este sí, a este no. Así que bueno, esperemos que no sea tan grave por acá, por estos lares. Bueno,
Les comparto el archivo, así vamos viendo. Bueno, profe. Bueno, vamos a empezar con los criterios de congruencia de triángulos. Y antes que nada les voy a nombrar 3 propiedades que se dan en las relaciones. Por ahí eso lo ven en Introducción al Cálculo, cuando ven funciones y relaciones. Bueno, hay 3 propiedades que si esas 3 propiedades se cumplen en una relación, la relación se llama de equivalencia o de congruencia. Bueno, la primera propiedad es la propiedad reflexiva. Yo lo refiero todo a triángulos, pero es en general. Todo triángulo es congruente con sí mismo, o a sí mismo, es decir, un triángulo ABC es congruente con sí mismo ABC. Después hay una propiedad que se llama simétrica. Si un triángulo es congruente a otro, este es congruente con el primero. Así que si ABC triángulo es congruente con ABC' triángulo, ABC' triángulo es congruente con ABC. Y la otra propiedad es la transitiva, que ahí intervienen 3 triángulos. Si un triángulo es congruente a otro, ese otro es congruente a un tercero, entonces el primero es congruente con el tercero. Es decir, si ABC es congruente con ABC' y ABC' es congruente con ABC2', entonces ABC es congruente con ABC2'. Es la propiedad clásica transitiva. Si la relación cumple estas 3 propiedades, porque puede cumplir una, 2 o ninguna, si cumple estas 3 propiedades, se llama relación de equivalencia o relación de congruencia. Después, si cumple algunas u otras propiedades, porque están la antisimétrica, la asimétrica y la antisimétrica, bueno, puede ser una relación de orden. Pero esta, la de congruencia, es una relación de equivalencia. Bueno, pasamos al primer criterio. En el otro, ¿se acuerdan que en la otra clase habíamos visto las construcciones de triángulos conociendo algunos de sus elementos? Bueno, ahora yo voy a referir a esas construcciones, así que ténganlas a mano o en cuenta. Para hacer ahora, yo para plantear el criterio tengo que tener un triángulo y construir otro congruente con ese. Es decir que son 2 triángulos. En el otro hacíamos uno en base a los elementos, ahora construimos otro congruente. Bueno, el primer criterio dice que si 2 triángulos que tienen 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos congruentes, son congruentes. Yo dibujo un triángulo cualquiera, le pongo todos los elementos para que vean cómo se van ubicando, porque en base a ese dibujo yo después hago el congruente. Es decir, ustedes si le cambian las letras, también va a quedar cambiadas las letras del congruente. Bueno, por lo general es
el triángulo ABC, mayúscula, los vértices. Los lados opuestos al ángulo se llaman igual que el vértice, pero minúscula, también ABC. Y los ángulos interiores, alfa, beta y gamma. Bueno, el triángulo congruente va a tener, por ejemplo, dos lados cualquiera. Yo puse B, va a ser congruente con B', el congruente siempre va a ser el prima. C, congruente con C', y entre B y C está el ángulo alfa. Entonces también tiene que ser congruente alfa. Es el ángulo comprendido. Alfa entonces congruente con alfa'. Bueno, ¿cómo obtengo el triángulo congruente? Con la construcción, y acá viene lo que les decía, similar al triángulo obtusángulo. ¿Se acuerdan que el obtusángulo marcaba el ángulo obtuso, los dos lados que eran parte del triángulo, y después obtenía los dos puntos que me faltaban y ahí cerraba. Entonces, acá tendrían que, si yo les pido hallar un ángulo congruente, un triángulo congruente por el primer criterio, y enumeren los pasos, tendrían que hacer los pasos que hicimos en el triángulo obtusángulo. No lo repito porque serían todos los mismos pasos. Así que, chao. Se puso loco el perro. Bueno, entonces, tienen que acordarse el que tiene el perro, cierra el micrófono. Entonces se tienen que acordar los pasos para hacer el triángulo obtusángulo y aplicarlo acá. Entonces yo acá les pongo, conozco B', C' y el ángulo alfa'. Entonces, hago el ángulo congruente, marco con el compás B' por un lado y C' por el otro, me quedan los dos vértices y de ahí obtengo el lado que me falta, A'. Y ahí me queda el triángulo congruente al dado. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. No es que estoy haciendo un ángulo obtusángulo, sino que la construcción del triángulo obtusángulo la uso para hacer esto. Este triángulo puede ser cualquier tipo. Rectángulo, obtusángulo, acutángulo, isósceles, cualquiera. Lo que pasa es que uso ese método de construcción para obtener el congruente. ¿Se entiende, no? Sí. No es que este tiene que ser obtusángulo, sino decir, no, pero no es obtusángulo, no. Es la construcción del obtusángulo. Bueno, sí, pero Bueno, igual ahí joya. se ve que no hay ningún ángulo obtuso. Claro, pero por ahí, decir, ¿cómo usa el primer obtusángulo, pero no es obtusángulo? Es la construcción, nada. Se puede usar para cualquier triángulo. Este después tiene una variante que yo lo llamo cuarto criterio, por ahí ustedes lo van a encontrar como que es una variante del primero, pero bueno, es para que vean que es otro. Bueno, en el segundo criterio de congruencia dice dos triángulos que tienen un lado y dos ángulos igualmente dispuestos congruentes son congruentes. Y ahí puede haber dos casos. Por ejemplo, un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado, que es la primera opción, dos triángulos que tienen un lado y los dos ángulos adyacentes a él congruentes son congruentes. Entonces, en el triángulo
siempre lo llamo igual, fíjense que siempre conservo las mismas letras. Ahora conozco B, congruente con B', alfa, congruente con alfa', y gamma, congruente con gamma'. Es decir, el lado que está horizontal, B, minúscula, con los dos adyacentes, alfa y gamma. Eso es lo que conozco. Bueno, nosotros en la otra clase hicimos una construcción, conociendo los mismos datos, de un triángulo acutángulo. Entonces, tienen que hallar el congruente siguiendo esa misma construcción. Se trazaba, tengo el lado y los dos ángulos. Se traza el lado, primero, se marca los dos ángulos en los extremos de ese lado, y se extiende el otro lado de los ángulos hasta que se corten en algún lado. Donde se cortan me da el vértice que me falta, es el B', y después lo único que me queda es unir A' y C' con ese B', y queda determinado el triángulo. En este caso también uso la construcción del acutángulo, pero el triángulo puede ser cualquier cosa, puede ser rectángulo, o obtusángulo, o isósceles, el que sea. Lo que sí es conociendo los mismos datos que el acutángulo, un lado y dos ángulos. La otra opción, también conociendo un lado y dos ángulos, es que se conozca un ángulo adyacente y el opuesto al lado. Así que conozco también un lado y dos ángulos, pero no son los dos adyacentes. Es uno adyacente y el opuesto al lado. Si se conocen esos tres, también obtengo un triángulo congruente. En este caso, bueno, B con B', alfa con alfa', y ahora en vez de conocer gamma, conozco beta, que es congruente con beta'. Bueno, de este tipo de construcción no hicimos ninguna. No hay ninguna relación con ningún triángulo anterior. Entonces, acá les doy la construcción. Bueno, la construcción dice que se traza el lado que conocemos, el B', que es congruente con beta, con B, que va a ser A'C'. Bueno, si se corta, acuérdense de entrar de nuevo. Y marco, como marcaba en el caso anterior, el adyacente, que ese no hay problema. Tomo uno de los vértices, en este caso A', y trazo el ángulo alfa. Bueno, el tema es que al no conocer yo el lado, no puedo trazar el ángulo beta', porque no sé, el vértice B' no lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Recurro a el teorema que dice que los ángulos interiores suman 180. Alfa' más beta' más gamma' es 180 grados. Entonces, yo lo que quiero obtener es el adyacente que me falta, que era el gamma. Bueno, ¿qué puedo hacer? Al alfa le pongo consecutivo el beta, que lo conozco, y el ángulo que me va a faltar para formar los 180 es el gamma. Entonces, me va a quedar el gamma, pero del otro lado del triángulo, no donde lo quiero. Después lo único que tengo que hacer es esa recta que me forma el ángulo gamma, la traslado al punto que yo quiero, que es el C', y de ahí obtengo el triángulo, haciendo una paralela, ¿no? Trazando una paralela a esa recta que tengo, y ahí lo llevo al C', y ahí queda determinado el ángulo. Cuando el ángulo gamma. Cuando corta el primer lado que había marcado de alfa, obtengo el beta', y ahí me queda determinado el triángulo. Lo vamos a ver ahora en el dibujo, porque así he hablado medio.
Entonces, lo que primero hago es marco el lado beta prima, horizontal, traslado el ángulo alfa, lo marco, entonces me queda A', C' y el lado de alfa, que no sé hasta dónde tiene que ir. Al alfa, que ya lo tengo marcado, le marco el ángulo beta consecutivo. Entonces me queda alfa más beta, hacia el lado izquierdo. Y ahí fíjense, alfa prima, ¿no? Más beta prima. Y me va a quedar determinado el gamma prima, porque entre los tres tienen que sumar 180. Pero el gamma prima lo quiero del otro lado del lado. Entonces, ¿qué hago? Traslado esa recta que pasa por A' hasta C', en forma paralela. Lo hacen con la escuadra, lo hacen como quieran. Encuentran la paralela en C', como quieran, con el compás, con la escuadra, con lo que sea. Llevan entonces esa recta que pasa por A' a C', la trazan y en algún punto va a cortar el lado de alfa. Y en ese punto es B'. Luego me queda determinado el A', B', C'. ¿Se entiende? Sí, Este es un pero me poquito surgió más. una duda del primero ahora. ¿De qué primero? El primer criterio de congruencia, de Ah, dos lados y un ángulo. ¿Qué pasa si ese sí. ángulo no es adyacente a, a los dos lados a la vez? A los dos ángulos. El primer criterio de congruencia daba como dato dos lados y un ángulo. El ángulo comprendido. Claro. ¿Y qué pasa si el ángulo que tengo no es el comprendido entre los dos? Y bueno, ese es el cuarto criterio. Ah, ok. Por eso lo doy como cuarto. Puede ser que lo veas como variante del primero, dos lados y un ángulo, pero no el comprendido. ¿Está? Ah, ok. Y pero ahí con la suma de ángulos internos ya obtenés el tercero faltante. ¿En dónde? En el caso que están dando, si yo tengo dos ángulos, también puedo sacar el tercero, la suma de Sí, los pero ángulos internos. yo no te doy los valores. Ah, está bien. Estamos en construcción, no hay valores. Ah, ok, ok. Por eso se usa la forma de construcción. Si tenés los valores, no, lo medí, chao. Por eso yo no le puse ningún valor. Lo hago con cualquier valor. Bueno, entonces ahí tenemos las dos opciones del segundo criterio. El tercer criterio de congruencia es conociendo los tres lados. Si se conocen los tres lados, si los tres lados son congruentes, los triángulos son congruentes. Entonces acá le pongo A congruente con A', B con B', C con C'. Bueno, en este sí teníamos la construcción, ¿se acuerdan que cuando teníamos los tres lados construíamos un escaleno? Entonces uso esa construcción para hacer el triángulo congruente. Conozco los tres lados, A', B' y C', marco cualquiera de los tres, el que quiera, y después con el compás tomo la medida del segundo, me paro en un vértice, marco un arco, y después tomo la medida del tercero, me paro en el otro vértice, marco otro arco, y donde se cruzan los arcos, obtengo el vértice que me falta. Como ven, puede quedar escaleno, puede quedar isósceles, puede quedar equilátero si los tres lados son iguales. Así que se usa esta forma de construcción, pero el triángulo puede ser cualquier cosa. Este es el más fácil y el más fácil de recordar. Bueno, y en el cuarto
que yo lo puse como variante del primero, que justamente tienen dos lados congruentes y el ángulo opuesto a uno de ellos congruente. Es decir, no es comprendido, sino que es el opuesto a uno de los dos lados. En este caso conozco el lado B' y C' como en el otro, pero en vez de conocer alfa, conozco beta, el opuesto a B. Puede ser otro caso que conozca gamma, que es el opuesto a C. Pero bueno, uno de los dos. Yo elegí para hacerlo esto. Bueno, en este tampoco habíamos visto ninguna construcción de ningún triángulo. Entonces le doy la construcción. Bueno, lo primero que hago, marco el ángulo conocido, beta, o beta' en este caso, y lo generalizo con las dos semirrectas, M, B', N. No termina en ningún lado porque no sé la longitud de los lados hasta ahora. Entonces marco un ángulo nada más que con la amplitud de beta, que es beta'. Bueno, sobre la semirrecta, una de las dos semirrectas, en este caso elijo BM, trazo uno de los lados conocidos que era el adyacente a ese ángulo, que es C. Y obtengo C'. No, C' y obtengo A' mayúscula, que es el vértice. Luego concentro en ese vértice que encontré A', irradio la medida del otro lado, que sería el lado opuesto al ángulo, hago un arco de circunferencia y corto el otro lado, el BN, del ángulo beta. Donde lo corto, obtengo C'. Entonces ahí ya ¿volvieron? Sí, profe. Bueno, entonces decía, tomando el lado que me faltaba, el opuesto al ángulo beta, en el vértice A' y con radio en la longitud del lado, corto el otro lado del ángulo y ahí obtengo el vértice C' y ya me queda determinado el triángulo A', B', C', que va a ser congruente con el dado. Y ahí todas las posibilidades que pueden tener
de congruencia. Dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado, o los tres lados. Por eso la mayoría de los libros o los apuntes que encuentren van a decir lado, lado, ángulo, 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 lado, o lado, lado, lado. Pero bueno, como este cuarto casi no lo dan, yo lo pongo como cuarto criterio o variante del primero. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Todos se entendieron perfecto? ¿O vos sola? Ah, no sé, yo lo por mí. Sí, entendí. ¿Sí? Sí, se entiende, se entiende. Sí, profe, se entendió. Bueno, igual lo ¿Podrías tienen, repetir lo de lado, lado, ángulo? ¿Cómo sería el orden de cada uno? Así le anoto al costado. no, y es según lo que tenés de datos. Lado, lado, ángulo, ángulo, Sí. ángulo, lado, o Sí. lado, lado, lado. Ah, listo. Porque yo había puesto lado, ángulo, ángulo. Y no era así. No, es lo mismo. Conocés Ah, un bueno. ángulo y dos ángulos. Bueno, En general gracias, profe. se pone primero el doble, pero bueno. Pero lo podés poner lado, ángulo, lado. Eso no importa. Es que en uno conocés los dos lados y un ángulo. En el otro dos ángulos y un lado, y en el otro los tres lados. ¿Por qué no están los tres ángulos? Porque los lados pueden valer más o menos. Claro, teniendo la misma abertura, eso no me asegura que sea congruente. Lo que me asegura es que sean semejantes. ¿Está? Por eso conocer tres lados no me asegura que voy a obtener puedo llegar a obtener si los lados tienen la misma medida, pero no necesariamente voy a tener un triángulo congruente al lado. Bueno, pasamos a la parte del práctico. O si tienen alguna duda de esto. Profe, yo no llegué a copiar eso de lado a lado, eso que lo dijo tan rápido. ¿Qué cosa? Lo que preguntó una compañera, no llegué para anotarlo. Lado por lado, algo así era. No, los criterios son lado, lado, ángulo, 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 lado, o lado, lado, lado. Listo. Por eso le digo que en general dicen que son tres criterios. Listo, Pero genial. hay dos que tienen dos variantes. El de los tres lados es único, el otro puede ser pueden tener dos variantes. ¿Algo más? Bueno, les comparto el otro, donde están las demostraciones. Igual lo van a tener en la plataforma todo, así que para que después lo miren más tranquilo si quieren. Las demostraciones no hay una única manera de hacerlas, ¿verdad? No. Mientras sean lógicas las deducciones y las relaciones sean las aceptables. Bien, porque en el grupo en realidad es como que del ejercicio 3, por ejemplo, creo que era el 3, llegamos de 4 maneras diferentes, hicimos 4 demostraciones distintas. Bueno, vamos a ver si alguna coincide con la mía. Bueno. Bueno, primero les planteo la demostración que dice que todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Ese es el que me había preguntado una compañera si lo podían usar, que todavía no lo había dado. Bueno, la hipótesis
es un triángulo ABC, cualquiera, y marco un ángulo exterior, que lo llamo delta, que es exterior al ángulo alfa, al interior alfa. Entonces, la tesis dice que ese delta va a ser igual a los dos ángulos no adyacentes, que serían la suma, beta más gamma. Bueno, alfa y delta son adyacentes, entonces suman 180 grados. Alfa más delta son 180. Por ángulos interiores, que ya habíamos visto que la suma de los ángulos interiores es 180, digo que alfa más beta más gamma también da 180. Entonces tengo dos cosas que suman lo mismo. Entonces yo lo puedo poner como que alfa más delta es igual a alfa más, y pongo entre paréntesis, beta más gamma. Es decir, que las dos cosas que están sumando, ¿se acuerdan que si yo sumaba o restaba cosas iguales, los resultados eran cosas iguales? Entonces, estoy sumando dos términos a alfa para que me den los 280. Es decir, entonces que delta tiene que ser igual a beta más gamma. Como corolario a ese teorema, corolario es un apéndice del teorema que se basa en lo que se demostró en el teorema. Es como un inciso B del teorema. En todo triángulo, cada ángulo exterior es mayor que cualquiera de los ángulos interiores no adyacentes. Es decir, ese ángulo delta, como es igual a beta más gamma, delta va a ser mayor que beta y delta va a ser mayor que gamma. Es algo lógico a partir de lo que se demostró en el teorema. ¿Entendió? Sí. Sí. Buenísimo. Vamos al teorema que yo le pongo 2. Este ya era del trabajo práctico. En todo triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Bueno, la hipótesis es que ya sé que es un isósceles y que tiene el lado AB congruente con BC. Y lo que tengo que demostrar es que alfa sea congruente con gamma. Bueno, lo primero que hago es trazo la bisectriz de beta con la semirrecta BM. Esa semirrecta BM va a cortar al lado AC en un punto, que lo llamo Q. Entonces fíjense que ahí quedan determinados los triángulos ABQ y BQC o BSQ, como quieran, el orden no importa. El tema es que entre los tres forman un triángulo. Esos dos triángulos que quedan formados por la bisectriz tienen algunas cualidades. Por ejemplo, tienen el lado BQ común, es decir, es congruente para los dos. El ángulo ABQ y el CBQ son congruentes. ¿Por qué? Porque yo tracé la bisectriz, así que quedaron los dos beta sobre 2. Así que son congruentes. Y por hipótesis sabía que AB era congruente con BC. Entonces, estos triángulos cumplen el primer criterio de congruencia, que eran dos lados congruentes y el ángulo comprendido congruente. Y como alfa es opuesto al BQ y gamma también es opuesto al BQ,
están los dos en la misma ubicación y opuestos al mismo, al mismo lado, eso puedo afirmar que alfa es congruente con gamma, que era lo que quería demostrar. ¿Entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, fíjense que lo único que hice fue la bisectriz y no supuse ninguna otra cosa. Ni que la bisectriz es una perpendicular al lado y que forma dos ángulos de 90. Todo eso no supuse, porque por ahí alguno dice, bueno, sé que la bisectriz en un isósceles divide, o es justo es también la mediatriz del segmento. Bueno, todo eso no use nada de eso, porque todavía eso no lo tenemos. Solamente el criterio de congruencia y la bisectriz. Bueno, en el otro teoremita del trabajo práctico, que era el 3, dice que en todo, si en un triángulo dos lados son desiguales, el mayor lado se opone al mayor ángulo. Hay una relación de mayor con el ángulo, el lado con el ángulo. Bueno, la hipótesis es que un triángulo cualquiera ABC, y en este caso por el gráfico, el lado AC es mayor que el BC. Y la tesis me dice que entonces el beta, el opuesto a la C, tiene que ser mayor al opuesto al BC, que es alfa. Bueno, acá uso una recta auxiliar o un segmento auxiliar. Es sobre el lado mayor, el AC, busco un punto M con el compás, tal que ese lado que me quede, CM, sea igual al lado BC, porque sé que AC es mayor, así que el punto M me va a quedar interior al AC. Entonces mido con el compás el BC y busco el punto M para que me queden los dos del mismo tamaño, los dos lados. Entonces lo que obtengo es en el triángulo original, el triángulo BMC o BCM, que va a ser isósceles, porque tiene dos lados iguales. Fíjense que dentro del ángulo beta me queda un ángulo que llamo phi y otro más chiquito que llamo delta. Y el otro que armé en M lo llamo tita. Entonces el BMC me queda con gamma, tita y phi. Pero como es isósceles, el tita y el phi, por el teorema anterior, tienen que ser iguales. Así que en BMC, tita es congruente con phi, por el teorema 2. Y el BM
sí, BM, la semirrecta que pasa por la interna a beta, me determina que beta va a ser mayor que phi. Como se ve en el gráfico, el ángulo beta es mayor que phi, pues le falta el delta. Como dijimos que phi era igual a tita, por isósceles, entonces beta también es mayor que tita. Si es mayor que phi, es mayor que el igual, el congruente que es tita. Pero fíjense, tita, en el grafiquito, tita es un ángulo exterior. ¿A qué triángulo? Al BMA o ABM. Entonces, ese tita, todo ángulo exterior es igual a la suma de los no adyacentes. Así que tita va a ser igual a alfa más delta. Por el teorema 1 y por su corolario, como tita es delta más alfa, tita va a ser mayor que delta y también va a ser mayor que alfa. Entonces, fíjense, yo tenía que beta era mayor que tita y tita es mayor que alfa. Por transitividad, beta es mayor que alfa. Y eso es lo que quería demostrar, era la tesis. Que si dos lados, uno era mayor que el otro, el ángulo opuesto también era mayor. ¿Ah, lo entendieron? Sí. Con la última mayor esto se me hizo el clic y entendí todo. Con el mayor, Con la parte que dijo, tita es mayor que por que la suma de los ángulos internos, ahí entendí, y sí, pero si no venía medio perdido. sí, es llegar a la expresión a poder relacionar beta con alfa, que es lo que quiero hacer y demostrar que el beta es mayor que el alfa. Bueno, y ahora les explico los recíprocos a esos dos para terminar. Que son sencillos. Bueno, el recíproco dice que en todo triángulo, a ángulos iguales se oponen lados iguales. ¿Se acuerdan que en el otro arrancábamos al revés, que sabíamos los lados y encontrábamos los ángulos? Acá conocemos los ángulos y tenemos que encontrar que los lados sean iguales. Entonces la hipótesis es, en un triángulo ABC, alfa es igual, congruente con gamma. La tesis, el lado ABC, AB es congruente con el BC. Bueno, yo le había dicho que era más fácil demostrar por el absurdo. Bueno, supongo que la tesis no se cumple, es decir, que AB no es congruente con BC. Como no son congruentes, puede ocurrir que el AB sea mayor que la C o menor que la C. Tengo dos opciones. Si es mayor, por el teorema 3, los ángulos son mayores, los opuestos. Así que alfa va a ser mayor, gamma va a ser mayor que alfa. Y si es menor, se va a dar al revés, que alfa va a ser mayor que gamma. Los dos por el teorema 3. Entonces, las conclusiones A y B son absurdas, ¿por qué? Porque por hipótesis, alfa era congruente con gamma. Bueno, lo absurdo proviene de suponer que no eran congruentes los lados. Como no era como es absurdo suponer eso, lo único que puede ser lógico es que realmente sean congruentes. Entonces ahí se demuestra que A
B es congruente con BC. ¿Cómo sería el recíproco? Porque yo puse, si a dos lados iguales se oponen ángulos iguales, el triángulo es isósceles. Sí, lo mismo. Y que tengan dos lados iguales va a ser isósceles. Sí, yo lo puse con los lados nomás, pero sí, al tener dos lados iguales, me faltaría poner que el triángulo es isósceles. Está bien, está bien. Pero es la conclusión de dos lados iguales. ¿Pero se entendió el razonamiento? Sí, profe, se entendió. Sí. Bueno, y el último, que era el recíproco al 3. Si en un triángulo dos ángulos son desiguales, el mayor ángulo se opone al mayor lado. Entonces parto de que un ángulo es mayor que el otro, entonces los lados opuestos también son mayores. Bueno, otra vez, demostración por el absurdo, niego la tesis, es decir que AC no es mayor que BC. Como no es mayor, puede ser que sean o congruentes o que AC sea menor que el otro lado. Entonces, si son congruentes, ¿qué pasa? Dos lados congruentes dan ángulos congruentes. Entonces, alfa va a ser igual a beta, o congruente con beta. Si es menor, me va a dar que beta es menor que alfa. Entonces, otra vez, las dos conclusiones que obtenemos, A y B, son absurdas porque, por hipótesis, beta era mayor que alfa. Y ahí me está dando o igual o menor. Entonces, el absurdo proviene de suponer eso, entonces lo único que queda es que AC sea mayor que BC. Y eso es la demostración por el absurdo. Claro, yo en mi recíproco supuse que, por absurdo, que beta era igual a alfa. Pero también tengo que pensar que es menor. Claro, pues si no es mayor, o es igual o es menor. Porque también se puede dar la opción que sea menor. Claro. Vos planteaste solo la igualdad. Claro, puse por hipótesis, B es igual a C, que es mayor a los lados. Y la tesis, que beta es mayor que alfa. Entonces puse, por absurdo, supongo que beta es igual a alfa, lo que quedarían en tres ángulos iguales, y la única manera posible de que esto sea así es que sea un triángulo equilátero, con lo cual no existiría al menos un lado igual. Vos usaste negaste la hipótesis, no la tesis. Es que igual en un triángulo equilátero, bueno, lo podría plantear diferente, pero me quedaría que alfa es igual a gamma, que es igual a delta. La única manera que esto sea posible es que sea un triángulo equilátero, que los tres ángulos sean iguales. Claro, pero la hipótesis no la podés modificar. Porque eso es dado. Lo que se puede negar es la tesis. Decir que no es verdadera la tesis. Pero la hipótesis es como que vos partís de esos datos. No podés decir que beta es congruente con alfa. Porque yo ya te estoy diciendo que beta es mayor que alfa.
Ah, claro. Claro, mi problema es al revés, que yo puse la hipótesis como tesis y la tesis como hipótesis. Claro, es como que estás negando la realidad. Yo te digo, tomá esta hoja blanca, y vos me decís, no, no es blanca, es negra. ¿Entendés? Sí. Vos lo que tenés que negar es la conclusión. Entonces, negando la conclusión, llega a un absurdo, entonces la conclusión está bien. Claro, no, mi mayor problema fue que la hipótesis que puso usted es mi tesis. Y la tesis de usted es mi hipótesis. Claro, pues en el otro, el que es directo, planteás al revés. Claro. Que un lado es mayor al otro y querés demostrar el ángulo, que sea mayor. ¿Se entendió? ¿Los demás? Bueno, esto ya se lo subí en la plataforma, así que bájenlo, léanlo con tranquilidad. Y bueno, para cerrar el cuatrimestre, les deseo que descansen, si pueden, y que para arrancar con todas las pilas a ver cómo sigue el tema este de la pandemia en el segundo cuatrimestre, que es mucho más corto que este, va a ver que se les pasa volando. Ya arrancamos a mediados de agosto, es agosto, septiembre, octubre, y ya después se termina. Así que bueno. Bueno, profe, felices vacaciones. Sí, Gracias, profe. que la pasen bien. Nos vemos. Que descansen. Chao. Gracias, Hasta profe. luego, Que buenas descansen. Nos vacaciones. vemos. Chao, hasta Chao, chao. luego.